Monitor Informática, programa de nóminas. Documentación de un finiquito. Tras la finalización de una relación laboral, la empresa debe poner a disposición del trabajador toda la documentación necesaria para que pueda solicitar las prestaciones a las que pueda generar derecho, como el desempleo. Además, debe poner a su disposición documentos como el certificado de retenciones para presentar la declaración de la renta. Desde el menú principal acceda a trabajadores, altas, bajas o modificaciones y datos variables. En el siguiente submenú, altas, mes en curso o siguiente, bajas, modificaciones y datos variables. Por empresa trabajador, elija como primera pantalla datos variables. Seleccione el orden en el que quiere que le aparezcan las empresas, ordenadas por número de cuenta de cotización o por orden alfabético. En el menú de empresas, doble clic en la que corresponda. En el siguiente menú, valide el trabajador que desee. Situados en la pantalla de datos variables, clic en modificar. Una vez calculadas las partidas económicas del finiquito, pagas extras, vacaciones e indemnización, elegir si quiere el documento en nómina aparte y si la indemnización está sujeta o no a IRPF. En el margen inferior izquierdo, sitúese en el campo Certificado de empresa. Causa del cese. Se despliega un cuadro informativo en fondo amarillo con las causas publicadas por el Servicio Público de Empleo para solicitar la prestación. Doble clic en la que corresponda. A continuación, el cursor se sitúa en la casilla Categoría Profesional, CNO. Elija del listado informativo la ocupación en la que se encuadren las tareas o funciones del trabajador. Número de ERE. Este apartado tan solo se ha de cumplimentar si está en un expediente de regulación de empleo. Teclee los 5 dígitos del expediente. Para finalizar, en el apartado Fecha, fin, suspensión, ERE, solamente para estos casos, teclee el día, mes y año que finaliza el expediente. Valide con intro. Una vez relleno los datos necesarios para el certificado de empresa, escape. A la pregunta de conformidad, valide sí. Salga con escape a la pantalla del menú principal del mes en curso. Ya está en disposición de emitir los documentos para terminar el expediente del trabajador. Acceda desde el menú principal a recibo de salarios y días y horas a tiempo parcial. En el calendario generado por el programa, clic en seguir. En el siguiente menú de opciones se le ofrecen las diferentes formas de emitir la nómina, por pantalla, por impresora láser, por PDF o envío de la nómina al trabajador a su correo electrónico. Valide su opción. A continuación, marque según necesite todas las empresas, algunas o nóminas individuales. Elija el orden de selección de las empresas, ordenadas por nombre o por número de seguridad social. En el siguiente menú, valide el trabajador finiquitado con un clic en el cuadro de la izquierda y escape. Se le pregunta a continuación, ¿desea ver los PDF generados? Indique sí. El programa solicita que marque la opción de salida 1, 2 o 3. Por defecto, elija la 1. Abra la nómina que se ha generado desde el programa en PDF para visualizarla e imprimirla. Al cerrarla, comienza la herramienta el proceso de emisión de los documentos anexos a las bajas. A la pregunta, marque sí. Desde la misma pantalla se le irán ofreciendo los documentos y certificados que se deben poner a disposición del trabajador finiquitado. A la pregunta ¿desea emitir carta liquidación finiquito de las bajas? Es el primer documento que se elabora para certificar que se han recibido todos los devengos pendientes de liquidar. Clic en sí. Se abre un cuadro donde se ha de informar la fecha con día, mes y año que desea firmar este documento. Para ver o imprimir la carta del finiquito, clic en sí.
En segundo lugar, se ofrece emitir el certificado de retenciones para la declaración de la renta. Clic en sí. Si existen varios trabajadores de baja, podemos elegir el orden de salida por NIF de empresa trabajador o por orden alfabético. Se abrirá un segundo cuadro solicitando los datos para el certificado de retenciones. El cursor se sitúa en la casilla Fecha del certificado. Indique día, mes y año validando con intro. En el apartado Ejercicio, teclee las 2 últimas cifras del año. Verifique los datos en la siguiente pregunta. Clic en sí. Se muestra una pantalla con los datos del representante laboral que va a firmar el documento y su cargo. Clic en Seguir. Y se abre el correspondiente PDF. Por último, se le pregunta si desea emitir el certificado de empresa para solicitar la prestación del desempleo. En el menú Tipo de impresos, puede optar por impresora láser, crear el documento en PDF para el envío por correo electrónico o crear el fichero XML en disco para registrarlo por Certificat 2. Cumplimente los datos del certificado de empresa del siguiente cuadro. Día, mes y año en la que quiere presentar el documento y en días cotizados teclee 180, siendo el número máximo para el certificado. Se abre una nota de aviso para que revise los datos introducidos. A la pregunta de confirmación, sí. Pasa la pantalla a mostrar la información de los datos del cese, con la fecha de suspensión o extinción del contrato, causa del cese para el certificado, que fueron ya seleccionados desde la pantalla del trabajador de datos variables, por lo cual simplemente debe de validar la información con intro. En la pantalla de datos del representante de la empresa, clic en Seguir. Finaliza el proceso con el último mensaje en pantalla, donde se le informa que el archivo XML se ha creado y se le describe la ruta donde se ha guardado el fichero. En C, certificados, régimen general, certificados de empresa. Tome nota del número del fichero para su envío desde la página web del Servicio Público de Empleo en la aplicación Certificat 2 y completar el proceso de presentación y registro.